Hare Krishna, Haribol, entró Jessica, muy bien, para empezar este nuevo capítulo del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Panchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyeva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Terminamos el capítulo 12, que hablaba de la aparición del gran rey Parikshit, que es el protagonista del Srimad Bhagavatam, el oyente principal. Y pasamos aparentemente a otro tema. El rey Dhritarashtra se va del hogar. Entonces Sí. vemos Haribol Mahanta, Haribol, buenos días. buenos días. Entonces el señor Krishna se fue a Dwarka, ¿verdad? A su reino. Vimos cómo empezamos a leer sobre la aparición de Maharaj Parikshit, pero ese tema lo retomaremos más adelante. Vemos que los sabios hacen muchas preguntas y a veces van por otros temas y después retoman en su momento el tema principal. Pero vamos a ver qué está pasando en Hastinapura, donde está el rey Dhritarashtra, que es el rey ciego que fue el que protegía a sus hijos, que pues con la corrupción él apoyó de alguna manera a sus hijos. Vamos a leer una pequeña introducción de este capítulo. Después de ser iluminado por Maitreya, Vidura regresó a Hastinapura. Este capítulo sobre Maitreya que instruye a Vidura lo vamos a leer recién en el canto 13, pero bueno. Entonces Vidura regresó a Hastinapura al palacio de los Pándava. Ahí fue recibido por sus parientes con gran afecto e interrogado por Maharaj Parikshit acerca de sus viajes. Vidura era el hermano de Dhritarashtra y del rey Pandu. Entonces eran los tíos, el tío de Yudhishthira. Bueno, Dhritarashtra, después de que su hermano menor lo instruyó con palabras fuertes acerca de lo temporal e ilusorio de la vida familiar y mundana, y le advirtió de su propia muerte inminente, cortó de inmediato el fuerte vínculo del apego familiar y se fue del hogar seguido por su esposa Gandhari para emprender el camino de la liberación. Mientras Yudhishthira, junto con sus hermanos y Sanjaya, estaba lamentando la misteriosa desaparición de Dhritarashtra y Gandhari, así como también la desaparición de Vidura, Narada Muni apareció y les erradicó de la congoja, impartiéndole instrucciones filosóficas y prediciendo el futuro de Dhritarashtra y su esposa. Él explica que ellos se habían ido a los Himalaya, acompañados por Vidura, a dedicarse a la Astanga Yoga, al fin de prepararse para la muerte. En 5 días, explicó Narada, Dhritarashtra iba a abandonar el cuerpo, el cual iba a quemarse y reducirse en ceniza. Su esposa iba a entrar en el fuego y Vidura abandonaría ese lugar para ir a peregrinar. Entonces vamos a empezar con el texto 1. Texto 1, Dhritarashtra se va del hogar, capítulo 13. ¿Empiezo? Sí, mientras los demás se van preparando, si quieren. Se Es peina. opcional. Sí. Dice, Sri Sutta Goswami dijo, mientras Vidura hacía un peregrinaje, recibió del gran sabio Maitreya conocimiento acerca del destino del ser y regresó luego a Hastinapura. Él se volvió tan versado en la materia como lo deseó. Significado. Vidura.
Es una de las figuras sobresalientes de la historia del Mahabharata. Fue engendrado por Vyasadeva en el vientre de la sirvienta de Ambika, la madre de Maharaj Pandu. Es la encarnación de Yamaraj, quien, debido a una maldición de Manduka Muni, tuvo que convertirse en un Sudra. La historia es la siguiente. Una vez, la policía estatal aprendió a unos ladrones que se habían escondido en la ermita de Manduka Muni. Los agentes policiales, como de costumbre, arrestaron a todos los ladrones y a Manduka Muni junto con ellos. El magistrado condenó específicamente al Muni a morir atravesado por una lanza. Cuando Manduka ya estaba a punto de ser ejecutado, la noticia llegó a oídos del rey, quien de inmediato impidió el acto en consideración a que Manduka era un gran Muni. El rey le pidió perdón al Muni personalmente por el error de sus hombres, y el santo fue de inmediato ante Yamaraj, que es quien prescribe el destino de los seres vivientes. Al ser interrogado por el Muni, Yamaraj respondió que en su infancia el Muni había atravesado a una hormiga con una pajuela puntiaguda y por esa razón se lo había puesto en dificultades. El Muni consideró que Yamaraj había cometido una insensatez al castigarlo por algo que había hecho en la inocencia de la infancia y en consecuencia lo maldijo, condenándolo a volverse un Sudra. Y esta maldición y esta encarnación Sudra de Yamaraj se la conoce como Vidura, el hermano Sudra de Dhritarashtra y Maharaj Pandu. Pero a este hijo Sudra de la dinastía Kuru, Bhishmadeva le dio el mismo trato que a sus otros sobrinos. Y en el transcurso del tiempo, Vidura se casó con una muchacha que también había sido engendrada por un brahmana en el vientre de una Sudrani. Aunque Vidura no heredó la fortuna de su padre, el hermano de Bhishmadeva, no obstante, Dhritarashtra, su hermano mayor, le dio suficiente propiedad estatal. Vidura estaba muy apegado a su hermano mayor y siempre trató de guiarlo por el buen camino. Durante la guerra fratricida de Kurukshetra, Vidura le imploró reiteradamente a su hermano mayor que hiciera justicia con los hijos de Pandu, pero a Duryodhana no le gustó esa intromisión de su tío, por lo cual lo insultó. Esto trajo como consecuencia que Vidura se fuera del hogar a peregrinar y fuera instruido por Maitreya. ¿Alguna duda o comentario? Se dice que los niños son violentos porque no saben de serlo, no saben, ¿verdad? A veces en la infancia se pueden maltratar los bichitos. Claro, es también por un factor de educación, ¿no? Uno también hace lo que ve de la familia. Ujú. Sí, Y bueno, me quedó la duda, o sea, él mató a una hormiga así con un... Con una pajilla la atravesó. Ah, ya. Y por En su eso lo condenaron a ser Shudra. no, No, Bueno, ¿no? el sabio Ujú. Manduka Muni lo apresaron por error junto con unos ladrones. Llegó Ah, la ok. policía y como él estaba ahí cerca, lo apresaron también. Entonces se les dio la pena de muerte. Pero justo antes de que pasara Manduka Muni, el rey se dio Mm. cuenta que él era un sabio y que no había tenido nada que ver con esto. Entonces No, lo rescató el rey, pero el sabio muy enojado fue con Yamaraj, que también es el que crea el Dharma y todo eso, y le fue a ujú. reclamar que por qué
por qué le había pasado eso, ¿no? ¿Por qué lo había hecho pasar todo eso? Y le dijo que fue porque en su infancia había picado con una pajuela, con una pajilla y a una hormiga y la atravesó. Y Ah, entonces ya. le dijo el sabio que eso era, pues no, que eso era injusto, que cómo le hacía eso y se enojó con Yamarash y lo maldijo. Como aquí dice, lo maldijo a que bajara como Sudra, ahora sí que en la tierra, ¿no? Y entonces Yamarash baja a la tierra, dice mi dios Yamarash, bajó a la tierra como Vidura, que era el hermano de Dhritarashtra, el tío malvado de los Pándavas, el hijo de el papá de Duryodhana, y de Pandu, que era el papá de los Pándavas. Entonces él era como el medio hermano de Dhritarashtra y de Pandu. Entonces Vidura es Yamarash. Sí, No, y Yamarash es el que se encarga del karma. O sea, cuando dejamos el cuerpo, Ujú. si uno no trasciende a la práctica espiritual, de todas maneras, Yamarash es el que se encarga de ver dónde el destino de uno. es el que está en las puertas del inframundo, por así decirlo, ¿no? Algo así. No. ¿No? No, en la puerta están Jai Vijay y otros guardianes, pero él es el encargado del karma, Ah, ok. de dónde vamos a ir al momento de la muerte, dependiendo de nuestro estado de conciencia. Sacan Entonces, su cartilla ahí. sí, entonces él ve las actividades, ¿verdad? Entonces fue muy extremo. El Muni no estuvo de acuerdo y bueno, es parte de esto pasatiempo. Mm. Ujú. Y entonces Vidura era muy bueno, es que, bueno, así lo ponen en el Mahabharata. Él ayudaba a Dhritarashtra a jugar porque Dhritarashtra era ciego y también Pando ahí desde niños lo ayudaban y todo. Y era muy sabio. O sea, heredó todo la sabiduría de Vyasadeva, él. Entonces él era como consejero ahí de Dhritarashtra y siempre lo acompañó. Entonces aquí menciona que cuando se le hizo la injusticia a los Pándavas, Vidura le dijo a Dhritarashtra que cómo hacía eso, ¿no? Que eso era injusto, que no estaba bien. Y entonces, pues, Dhritarashtra se enojó y como ya iba a empezar la guerra, Vidura decide marcharse a peregrinar porque no quiere ver más sufrimiento. Tiene una novela de... Lo que pasa es que Vidura le dijo a su hermano que debería Ujú, él de echar a su hijo Duryodhana. sí, Y por eso Duryodhana se enojó mucho y lo echó del palacio. Esa fue una ujú, gran ofensa hacia Vidura. Ahí mañana sí, podemos subir una foto donde se ve como Duryodhana echa a su tío, porque claro, el tío le estaba hablando a su ujú, padre en contra de ellos, de él. ujú. Pero bueno, él Pero siempre también quería el Vidura, bien. Ujú. sí. Siempre quería el bien de la familia. Pero bueno, entonces ahora regresa después de 30 años de peregrinaje, después de la batalla de Kurukshetra, y vamos a ver qué pasa en el palacio. Ujú. Sí, Texto pero 2. acá, Sí, a sí. ver, Vidura también se quería ir, o sea, aunque este Duryodhana lo echó, él decía que también él tenía ya pensado hacer eso, porque no quería ver todo lo que iba a pasar. Mm, Ujú, exacto. ujú. Ok, texto 2. Después de hacer diversas preguntas y quedar establecido en el amoroso servicio trascendental del Señor Krishna, Vidura dejó de hacerle preguntas a Maitreya Muni. Significado. Vidura dejó de hacerle preguntas a Maitreya Muni cuando este último lo convenció de que el sumum bonum de la vida es estar situado finalmente en el amoroso servicio trascendental del Señor Sri Krishna, quien es Govinda, o aquel que satisface a sus devotos en todos los aspectos,
El alma condicionada, el ser viviente que se halla en la existencia material, busca la felicidad mediante el empleo de sus sentidos en el ámbito de las modalidades del materialismo. Pero eso no puede brindarle la satisfacción. El alma busca entonces la verdad suprema a través del método filosófico y empírico de la especulación y a través de las proezas intelectuales. Pero si no consigue la meta última, de nuevo desciende a las actividades materiales y se dedica a diversas labores filantrópicas y altruistas, todas las cuales no logran por proporcionarle la satisfacción, de manera que ni las actividades fruitivas ni la árida especulación filosófica pueden brindarle a uno la satisfacción, ya que el ser viviente es por naturaleza el ser viviente eterno del Señor Sri Krishna y todas las escrituras védicas lo guían hacia el último fin. El Bhagavad Gita 15:15 confirmó esa declaración. Al igual que Vidura, una alma condicionada, indagadora, debe acudir a un maestro espiritual genuino, tal como Maitreya, y mediante preguntas inteligentes debe tratar de aprender todo lo relativo al karma, las actividades fruitivas, todo lo relativo al jnana, la investigación filosófica en busca de la verdad suprema, y todo lo relativo al yoga, el proceso vinculador de la iluminación espiritual, aquel en quien no existe una sincera inclinación a hacerle preguntas a un maestro espiritual, no tiene por qué buscarse un maestro espiritual de exhibición, ni debe hacerse pasar por maestro espiritual de otros, alguien que en definitiva es incapaz de ocupar a un discípulo en el amoroso servicio trascendental del Señor Krishna. Vidura logró acercarse a un maestro espiritual, tal como lo era Maitreya, y alcanzó la meta máxima de la vida, Bhakti, por Govinda. Así pues, no había nada más que saber acerca del progreso espiritual. A ver. Como mencioné en el canto 3, vamos a estudiar esa conversación entre Vidura y Maitreya. El gran Vidura y su maestro espiritual. Muy bueno. Jesse, ¿quiere leer? Muy bien. Texto 3:4. Cuando vieron que Vidura regresaba al palacio, todos los residentes, es Maharaj, ¿verdad, madre? Así se Sí. pronuncia. Ajá. Maharaj Yudhishthira, sus hermanos menores, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya. Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Sudadra, Uttara, Kripi, muchas otras esposas de los Kauravas y otras damas con hijos, se apresuraron hacia él con gran deleite. Parecía que hubieran vuelto en sí después de estar inconscientes por mucho tiempo. ¿Okay? Significado. Gandhari, la mujer casta ideal de la historia del mundo, era la hija de Maharaj Subala, el rey de Gandhara, hoy en día Kandahar en Kabul, ¿ok? Y en sus días de soltera adoraba al señor Shiva. En la India, las jóvenes solteras adoran a lo general al señor Shiva a fin de conseguir un buen esposo. Gandhari satisfizo al señor Shiva y por la bendición que él le dio de tener 100 hijos, le fue prometida en matrimonio a Dhritarashtra, pese a que éste era ciego de por vida. Cuando Gandhari se enteró de que su futuro esposo era un hombre ciego, decidió volverse ciega voluntariamente para seguir a su compañero de vida. Así que se cubrió los ojos con muchos paños de seda y se casó con Dhritarashtra, bajo la guía de Sakuni, su hermano mayor.
Era ella la muchacha más hermosa de su tiempo y estaba igualmente dotada de cualidades femeninas, las cuales le granjearon el aprecio de cada uno de los miembros de la corte cáurava. Pero a pesar de todas sus buenas cualidades, tenía las debilidades naturales de una mujer y sintió envidia de Kunti, cuando esta última dio a luz un varón. Las dos reinas estaban embarazadas, pero Kunti fue la primera en dar a luz y tener un varón. Gandhari se enfureció por ello y se asentó un golpe en el abdomen. A raíz de esto dio a luz únicamente un pedazo de carne, pero como era una ruta de Vyasadeva, siguiendo la instrucción de este trozo, se dividió en 100 partes. Y cada una de ellas se desarrolló gradualmente hasta convertirse en un varón. De ese modo, su ambición de ser madre de 100 hijos se satisfizo y comenzó a alimentar a todos sus hijos conforme a su excelsa posición. Mientras se tejía la intriga de Kurukshetra y ella no estaba a favor de pelear con los Pándavas, por el contrario, culpó a Dhritarashtra, su esposo, de semejante guerra fratricida. Ella deseaba que se dividiera el estado en dos partes, una para los hijos de Pandu y otra para los suyos. Ella se vio muy afectada cuando todos sus hijos murieron en la batalla de Kurukshetra y quiso maldecir a Bhimasena y a Yudhishthira, pero Vyasadeva se lo impidió. Su lamento ante el señor Krishna por la muerte de Duryodhana y Dushashana fue muy doloroso. El señor Krishna la tranquilizó con mensajes trascendentales. Ella se acongojó de igual manera ante la muerte de Karna y le describió al señor Krishna el lamento de la esposa de aquel. Srila Vyasadeva la tranquilizó cuando le mostró a sus hijos muertos, en ese entonces promovidos a los reinos celestiales. Murió junto con su esposo en las junglas de los Himalayas, cerca de la desembocadura de los Ganges. Murió quemada en un incendio forestal. Maharaj Yudhishthira realizó la ceremonia fúnebre de su tío y de su tía. Madre, ella era esposa de uno de los Kauravas. Sí, del Ya. Dhritarashtra, el ciego. Sí, ahora recuerdo. Y justo está relatando también como desde su perspectiva antes y durante la guerra y ahorita el después, ¿verdad? Sí, a ver, ¿dónde estamos? Es que Sí, como que sí, ahora estamos, sus hijos. claro, ella perdió todos sus hijos, pero es bonito ver, es interesante, ¿no? Porque ella por mostrar castidad se tapó los ojos. Pero claro, obviamente eso lo pudo hacer porque seguro tenía muchos empleadas y muchos ayuda, ¿no? Porque si no, ella hubiera podido ayudar mucho a su esposo viendo, ¿no? Es una reflexión personal también. Y Y también además era una yogini. sintió envidia así de Kunti, pero bueno, vemos que, claro, ahí se dice es una característica de las mujeres, pero también vemos que es una característica del ser humano, porque por eso fue la batalla de Kurukshetra, por envidia de muchos hombres y también muchos grandes guerreros y generales. Pero vemos que ella de alguna manera, a pesar de haberse cubierto los ojos, tenía más visión espiritual que su esposo, porque ella estaba en contra de la batalla. Ella quería darle lo que le correspondía a los Pándava y que todos vivieran en paz. Entonces, podemos ver que hasta era más avanzada espiritualmente que el esposo y que muchos de los grandes guerreros y de los grandes administradores, porque estaba del lado neutral e incluso a pesar de que sintió un poco de así de celo con Kunti, pero ella siempre quiso el bien de sus sobrinos y de todos los Pándava y estaba en contra de la guerra. Entonces, en ese aspecto fue más neutral y más avanzada espiritualmente, porque como madre hubiera podido ella apoyar a sus hijos con sus deseos malandro, pero ella siempre se mantuvo en su postura en contra de eso. Entonces ahora ellos, después de la batalla de Kurukshetra, Dhritarashtra y Gandhari, su esposa, se refugiaron en el palacio de Yudhishthira, ¿no? Que es de los
de los sobrinos que ganaron la guerra y mataron a todos sus hijos, pero ellos, bueno, por necesidad, igual estaban viviendo ahí. Y entonces regresa Vidura, muy sabio de su peregrinaje, y les va a decir sobre el Bhakti y, bueno, vamos a seguir. Luego Pero, dice, bueno, también había leído más adelante que Dhritarashtra hizo una austeridad yógica, se pasó meditando y que de repente se prendió fuego. Y fue cuando ya se estaba yendo, pero Gandhari se metió en ese fuego junto con su esposo. Sí, eso es lo que Ajá, explica aquí, sí. pero eso es El después de incendio hablar con forestal. Es que Vidura. Eso es más adelante, sí. Ah, bueno, es que para aclarar que no era solo un simple incendio forestal. Ah, como Porque dice, aquí dice, o sea, fue porque Dhritarashtra estaba en la meditación, estaba meditando en el Brahman impersonal, entonces su cuerpo solo se prendió, entonces Gandhari fue que se metió también en el fuego. sí, porque como leímos en la introducción, se dedicaba a la Astanga Yoga. Ujú, Estaba preparando para dejar el cuerpo. Pero eso gracias a toda la instrucción de Vidura, ¿no? ujú. Pero Vidura no quería que fuera así. Bueno, pero más adelante lo vamos a leer. No quiero ser ahí. Ahí seguimos con el significado. Sí. ok. Luego dice, Prita, hija de Maharaj Surasena y hermana de Vasudeva, el padre del señor Krishna, posteriormente fue adoptada por Maharaj Kunti-Boya, y de ahí que se la conozca con el nombre de Kunti. Es la encarnación de la potencia del éxito de la personalidad de Dios. Los ciudadanos celestiales de los planetas superiores solían visitar el palacio del rey Kunti-Boya y Kunti se encargaba de recibirlos. Ella también sirvió al gran sabio místico Durvasa, y satisfecho con su servicio fiel, Durvasa Muni le dio un mantra mediante el cual podría llamar a cualquier semidios que quisiera. Por curiosidad llamó de inmediato al dios del sol, el cual deseó copular con ella, a lo cual ella se negó. Pero el dios del sol le aseguró la inmunidad contra la pérdida de la virginidad, y ella accedió entonces a su proposición. Como resultado de esta unión, quedó encinta y dio a luz a Karna. Por la gracia del sol, ella se convirtió de nuevo en una muchacha virgen, pero por temor a sus padres abandonó al recién nacido Karna. Después de eso, cuando de hecho eligió a su propio esposo, prefirió a Pandu. Más adelante, Maharaj Pandu quiso retirarse de la vida familiar y adoptar la orden de vida de renuncia. Kunti rehusó permitirle a su esposo que adoptara esa vida, y al final Maharaj Pandu le dio permiso de ser madre, para lo cual podía llamar a otras personalidades idóneas. En un principio Kunti no aceptó esa proposición, pero cuando Pandu le dio unos ejemplos vividos, ella accedió. Así pues, por medio del mantra que Durvasa Muni le confirió, llamó a Dharmaraya, y así nació Rudistira. O sea, ella es la mamá del rey Rudistira, Sí, es Kunti. Ujú. es Kunti. Y Claro, entonces, como acá pero dice Prita, a veces tienen diferentes nombres, pero ella es Kunti. Ujú. Es la madre Dharma de todos los pándavas. es la mamá de los Pándavas Kunti y de Rudistira también. Sí. sí, o sea, Cristina es Rudistira, lo España. estoy confundiendo. Lo estoy confundiendo con Rutarastra. Perdón, ya me respondí. Ujú. Sí, ok, pero sí abandonó al hijo del sol. El primer hijo sí, lo Es que abandonó. era bien niña Era y muy ella había pequeño. atendido muy bien al sabio, el sabio con su visión mística vio que ella no iba a poder tener hijos por una maldición de Pandu, ¿no? De su esposo que un sabio le había puesto. Ándale, ahí está el dios sol. Ahí está la imagen.
Entonces ella, como niña curiosa, con juguete nuevo, quería probar el mantra que el sabio le había dado. Pero el sabio le dijo que solo lo mencionara cuando fuera necesario y no pudiera tener hijos, pero ella, como era muy niña, quería, quería pues recitarlo, ¿no? Y lo recitó jugando, pensó en el sol y se apareció. Ok. Ujú. Y luego por pena, ella se embarazó en ese momento, explica Prabhupada, que se embarazó y en ese momento tuvo al niño, no pasaron días, fue así de inmediato. Entonces ella, temerosa de que su padre, el rey, pues supiera, pues lo dejó en una canastilla en el agua con sus cabachas identificándolo, ¿no? Por si acaso. Y ahí, una pareja de que no había podido tener hijos lo recoge del agua, ujú, en la Y canasta. después, y después se vuelve alguien. Después se vuelve amigo de Duryodhana. Pero Sí, esa es ¿no? una Sí. historia Bueno, Es aquí como, Jessica más estaba extensa. confundida entre Yudhishthira y Duryodhana, pero Ajá. pues sí, Es que ella ok. preguntó de que qué le pasó o sea, de Al que niño, sí, al porque niño, ¿no? Que me, cómo salió aquí si lo abandonó. es parte porque, es parte dramática de la historia, pero porque sí, luego los que tienden a ser como abandonados tienen como un karma muy bello, ¿no? De que son personas como, bueno, las historias muy relevantes, como Krishna, como, no sé, dije, a lo mejor después él se va a hacer alguien relevante. Sí, fue alguien relevante y tuvo que ¿Sí? pelear con sus hermanos, los Pándavas, porque él estaba del lado de Ay, se Duryodhana, me hace porque que era es su super Krishna. amigo. ¿Sería Krishna? No, no. No, ese es Karna. Ah, Karna ya, o carne, carne. Radilla también le dicen, el hijo de Kunti del sol. Ok, Entonces, cuando Kunti se da cuenta que ese es su hijo y que va a pelear con sus hijos, los Pándavas, pues se desmaya, literalmente. Se desmaya ok. porque dicen, mis hijos se van a matar ahorita. Pero esa es otra historia. Más Eso, ya nos adelante estamos lo sabremos. desviando. Pero Perdón, bueno, perdón. esa es la razón por la cual de repente aparece el hijo de Kunti, del hijo del sol, en el lado contrario. Ok, de acuerdo. Sí. Bueno, continúo. Dice, luego llamó al semidios Vayu, el aire, y así nació Bhima. Después llamó a Indra, el rey del cielo, y así nació Arjuna. Los otros dos hijos, Nakula y Sahadeva, fueron engendrados por el propio Pandu en el vientre de madre. Maharaj Pandu murió más adelante en una temprana edad, con lo cual Kunti se afligió tanto que se desmayó. Las coesposas de Kunti y Madri decidieron que Kunti debía vivir para sostener a los 5 hijos pequeños, los Pándava, y que Madri debía aceptar a los rituales del sati, sometiéndose a una muerte voluntaria en la pira de su esposo. Este acuerdo fue respaldado por los grandes sabios Satasringa muy bien. y otros que se hallaban presentes en esa ocasión. Luego, cuando los Pándavas fueron desterrados del rey por las intrigas de Duryodhana, Kunti siguió a sus hijos y afrontó igual que ellos toda clase de dificultades en esos días. Durante la temporada en que estuvieron en el bosque, una muchacha demonio, Hidimba, quiso tener a Bhima por esposo. Bhima se negó, pero cuando la muchacha acudió a Kunti y a Yudhishthira, ellos le ordenaron a Bhima que aceptara su proposición y le diera un hijo. Como resultado de esta unión nació Katatokaka, ¿sí? Gato cacha, Gato Kasha, cacha, Gato difícil, Kasha, gato. quien, al lado de su padre, peleó muy valientemente en contra de los Kauravas. Durante su permanencia en el bosque, ellos vivieron
Ellos vivieron con una familia brahmana que estaba en dificultades a causa de un demonio Bakashura, y Kunti le ordenó a Bhima que lo matara para proteger a la familia brahmana de los problemas creados por el demonio. Ella le consiguió a Yudhishthira que partiera para el Panchaladesha, Panchaladesha. Panchaladesha. En ese Panchaladesha, Arjuna se ganó a Draupadi, pero por orden de Kunti, todos los 5 hermanos Pandava se convirtieron por igual en esposos de Panchali, Sí, ok, o Draupadi. Ella se casó con los 5 Pandavas en presencia de Vyasadeva. Kunti Devi nunca olvidó a Karna, su primer hijo, y cuando éste murió en la batalla de Kurukshetra, ella se lamentó y admitió ante sus otros hijos de que Karna era su hijo mayor, nacido antes de su matrimonio con Maharaj Pandu. Sus oraciones al Señor después de la batalla de Kurukshetra, cuando el Señor Krishna se iba de vuelta al hogar, están explicadas de un modo excelente. Más adelante se fue al bosque con Gandhari en aras de una vida de severa penitencia. Ella solía comer cada 30 días. Al final se sentó en profunda meditación y luego quedó reducida a cenizas en un incendio forestal. Okay. Similar, bueno, me imagino que va a ser similar, ¿verdad? Muy bien. pues Luego- mira, ¿no? Kunti no recordaba que había ido también allá con Gandhari. Claro, es el mismo incendio, pero como mencionaba Draupadi, causado por la meditación. Ok. Ujú. Dice Draupadi, la hija más casta de Maharaj Drupada y una encarnación parcial de la diosa Sashi, ¿sí está? ¿Sasi? Sí, Sachi, la esposa de La Indra. esposa de Indra, Maharaj Drupada realizó un gran sacrificio bajo la superintendencia del sabio Yaya. Como resultado de su primera ofrenda nació Drishtadyumna y con la segunda ofrenda nació Draupadi. Ella, pues, la hermana de Distradumna, y también recibe el nombre de Panchali. Los 5 Pándavas se casaron con ella y la tuvieron como esposa en común, y cada uno de ellos engendró un hijo en ella. Maharaj Yudhishthira engendró un hijo llamado Pratibit. Bhimasena engendró un hijo llamado Sutasoma. Arjuna engendró a Srutakirti. Nakula engendró a Satanika y Sahadeva engendró a Srutakarma. A ella se le describe como una dama de lo más hermosa, igual a su suegra Kunti. Durante su nacimiento hubo un mensaje aéreo que decía que debía llamarse Krishna. El mismo mensaje declaró además que había nacido para matar a muchos kshatriyas. En virtud de los bendecidos que recibió a Shankara, se le dieron 5 esposos, todos ellos igualmente capacitados. Cuando ella decidió elegir a su propio esposo, se invitó a príncipes y reyes de todos los países del mundo. Ella se casó con los Pándavas durante el exilio de estos en el bosque, pero cuando regresaron al hogar, Maharaj Drupada les dio inmensas riquezas en calidad de dote. Ella fue bien recibida por todas las nueras de Dhritarashtra. Al ser perdida en una apuesta, fue arrastrada a fuerza hasta la sala de asambleas y Dushashana hizo el intento de ver su belleza al desnudo. Aún a pesar de que se hallaban presentes personas mayores, tales como Bhishma y Drona, ella era una gran devota del Señor Krishna, y por sus oraciones, el propio Señor se convirtió en una prenda ilimitada para salvarla del insulto. Un demonio llamado Yatashura la secuestró, pero su segundo esposo, Bhimashena, mató al demonio y la salvó. Por la gracia del Señor Krishna, ella salvó a los Pándavas de ser maldecidos por Maharshi Ah, sí. Durvasa.
Cuando los Pándavas estaban viviendo de incógnito en el palacio Virata, Kikasha, no, Y Chaca, Kichaka, se sintió atraído por su exquisita belleza y mediante un plan que hizo con Bhima, el diablo fue matado y ella se salvó. Ella se afligió mucho cuando Ashvatthama mató a sus 5 hijos, y en la última etapa acompañó a su esposo Yudhishthira y a los demás y cayó en el camino. Yudhishthira explicó la causa de su caída, por cual él entró en el planeta celestial. Vio a Draupadi gloriosamente presente ahí como la diosa de la fortuna de este planeta. Como que explicó toda la vida de Draupadi, ¿verdad? Pasando desde el inicio hasta... Okay. muy bonito, ¿eh? Muy, Draupadi, el nombre que tienes, ¿eh? sí, pasó de todo, Draupadi. Le pasó Te de todo. pasa de todo, pero estás como la diosa, sirviente de la diosa de la fortuna misma. Y muy bello como los arreglos de Krishna fueron acercándole personas que lo fueron salvando de todas las situaciones sin que ella en sí hiciera algo, ¿no? También como que es un poco el común denominador de su vida, que a través de su gran devoción a Krishna se fue salvando de varios momentos y demonios complejos. Sí, incluso cuando Dusasana, otro hijo de, de Duryodhana, quería abusarla ahí, los sabios, los grandes guerreros, nadie hizo nada, ¿no? Y Krishna la salvó. Y esa parte es muy bella, como cuando se rinde justo Krishna la salva, ¿no? Ujú. Sí. Continuando, dice, Shuddhadra, hija de Vasudeva y hermana del señor Sri Krishna, no solo era una hija muy querida de Vasudeva, sino también una hermana muy querida tanto de Krishna como de Baladeva. En Puri, en el famoso templo de Jagannatha, a los dos hermanos se los presenta junto con su hermana, y miles de peregrinos visitan el templo a diario. Este templo se erigió en conmemoración de la visita del Señor a Kurukshetra durante un eclipse de sol y de su encuentro subsecuente con los residentes de Vrindavana. El encuentro de Radha y Krishna en esa ocasión constituye una historia muy patética. El señor Sri Chaitanya, manifestando el éxtasis de Radharani, siempre añoraba al señor Sri Krishna en Jagannatha Pur, mientras Arjuna estaba en Dwarasha, Dwaraka. Dwarka. Ujú. Quiso tener a Sudadra como su reina y le expresó el deseo al señor Krishna. Sri Krishna sabía que su hermano mayor, el señor Baladeva, estaba organizando el matrimonio de ella en otra parte. Y como no se atrevía a ir en contra de los planes de Baladeva, le aconsejó a Arjuna que raptara a Sudadra. Así que cuando todos ellos se encontraban en la colina Raivata, en un viaje de placer, Arjuna se las ingenió para raptar a Sudadra. Sí, ¿verdad? Shubal. Ujú. Subhadra, sí, 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 conforme el plan de Sri Krishna. Sri Baladeva se disgustó mucho con Arjuna y quiso matarlo, pero el señor Krishna le imploró a su hermano que lo perdonara. Luego, Subhadra se casó debidamente con Arjuna y tuvo a Bhimanyu. Abhimanyu. En la prematura muerte de Abhimanyu, Sudadra se mortificó mucho, pero con el nacimiento de Parikshit se puso muy feliz y se consoló. ¿Okay? O sea, Parikshit es hijo De de, su- de, de Arjuna. No, Parikshit es Ay, hijo de Abhimanyu, sí, 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 el Abhimanyu. hijo de Arjuna. Ajá, Ok. Es como con su nieto, ¿no? Subhadra. De Ajá. acuerdo. Entonces Subhadra viene siendo la abuela de Parikshit. Aquí está su barrita. Ok, ok. Muy bien. Aquí está muy, muy atenta escuchando los Sí, sí, pasatiempos de su sí. nieto. Eh,
Es difícil recordar todo, ¿eh? Pero sí, sí, ya medio algunos nombres son más familiares, pero pues está bello cómo está explicando toda la estructura, ¿no? Alrededor de ese momento. Sí, y yo me olvido mucho también de todas las conexiones, ¿no? Y todo. Porque claro, Uttara era la esposa de Abimaño, pero bueno, yo también acepto que me olvido de todo, así que todo bien. Sí, Uttara había sido la alumna de Arjuna en el palacio cuando estaba de incógnito. Ujú. Cuando el rey descubre que eran los Pándavas, le quiere dar como esposa a Arjuna, a su hija, Ah, Uttara. Pero él dice que no, porque como fue maestro de ella, para él es como una hija, que él tiene un hijo, que era Abhimanyu, que él podría casarse con ella. Entonces el rey feliz porque dijo, ay, voy a ser parte de la familia de los Pándavas. Entonces por eso se casa Uttara con Abhimanyu. y entonces Subhadra, la hermana de Krishna. Ujú. Y por eso vemos Jagana, Baladev, Subhadra son los tres hermanos. Claro, Subhadra es la hermana que también es Yogamaya y todos tienen encarnaciones compartidas y diferente grado de expansiones, ¿no? Ok. Pero Padre, entonces estamos leyendo todas las personas que recibieron alegremente a Vidura. ¿Sí, Eder? bueno, es que es algo, no es nada relacionado con esto, pero hace poco leí en una página de ISKCON que cuando nació Krishna, Yogamaya ayudó mucho, o sea, que jugó un papel muy importante para el escape de Krishna del calabozo y así. Entonces, o sea, era Subhadra. Sí, era Subhadra. Ya, Subhadra es Yogamaya. ya. Mahamaya, la gran Maya es de Durga, la que controla y Kali, Mahamaya, pero Yogamaya, la Maya trascendental, es Subhadra. Y Ya. Subhadra es también en la que crea todas las situaciones favorables para los pasatiempos. Mm. Mm. Eso, yo no comprendía la función de Yogamaya, o sea, es como, también Yogamaya puede actuar en nosotros, ¿verdad? O sea, es cuando nos pasan cosas buenas, auspiciosas o así, Sí, ¿no? Sí. ujú, también. Mm. Es una ilusión espiritual favorable. Mm, Mm. ya. Sí, Yoga Maya, por ejemplo, cuando Madre Yasoda se olvida que Krishna es Dios y lo trata como un bebé desamparado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cuando así, cuando sus devotos toman diferentes relaciones con Krishna y se olvidan que Él es Dios, entonces hay una relación más pura. Entonces ese Yoga Maya. Pudiera ser, madre, es la misma malla que a la que nos sometemos, a la que hemos estado conversando. O sea, pudiera ser que la connotación positiva y negativa es lo que hacemos dentro de yoga, de Maya. Solo que, como decíamos, Mahamaya, Maha significa grande. Entonces Mahamaya es Durga. la Maya Durga que también nos cubre, pero también se explica que Durga tiene el tridente. O sea, ella también en su gran ilusión hace de todo para que nos frustremos de este mundo y volvamos a nuestra posición espiritual. Pero ella cubre a todas las personas, a todos nos cubre en este mundo material, pero su función es frustrarnos también de este mundo. Así que podemos ver también que tiene su propósito espiritual. Entendido. Ok. ¿Qué leer, de? ¿Sí? Sí. ¿Qué texto es? Es Página 125. Ujú. Ya vamos ahí, ¿no? Sí. Y Sí. sí, texto 5. Texto 5. Ok. Dice texto 5. Todos ellos se acercaron a él con gran deleite, tal como si la vida les hubiera vuelto al cuerpo. Intercambiaron reverencias y se dieron la bienvenida entre sí con abrazos. Significado. En ausencia de la conciencia,
los miembros del cuerpo se quedan inactivos, pero cuando se recobra la conciencia, los miembros y los sentidos se ponen en actividad, y la propia existencia se vuelve placentera. Vidura les era tan querido a los miembros de la familia Kaurava que su larga ausencia del palacio era semejante a la inactividad. Todos ellos estaban sintiendo la separación de Vidura muy agudamente, y por eso que él regresara al palacio fue para todos motivo de regocijo. Texto 6. A causa de las ansiedades y de la larga separación, todos lloraron de afecto. El rey Yudhishthira hizo entonces arreglos para ofrecerle un asiento y una recepción. Texto 7. Después de que Vidura comió suntuosamente y descansó bien, se le dio un asiento cómodo. Luego el rey comenzó a hablarle, y todos los allí presentes escucharon. Significado. El rey Yudhishthira también era experto en recepciones, aunque se tratara de sus familiares. Vidura fue bien recibido por todos los miembros de la familia, mediante el intercambio de abrazos y reverencias. Después de eso, se hicieron preparativos para que se bañara y tuviera una comida suntuosa, y a continuación se le permitió descansar lo suficiente. Después de que descansó, se le ofreció un asiento cómodo, y el rey comenzó entonces a hablar de toda clase de acontecimientos, tanto familiares como de otra índole. Esa es la manera indicada de recibir a un amigo querido o incluso a un enemigo. Según los códigos morales de la India, hasta un enemigo que se reciba en la casa debe ser también recibido, que no sienta ningún temor. Un enemigo siempre le teme a su oponente, pero no debe ser así cuando éste lo recibe en casa. Eso significa que cuando se recibe a alguien en la casa se lo debe tratar como a un familiar. Y ni qué hablar de un familiar como Vidura, que era un bien queriente de todos los miembros de la familia. Así pues, Yudhishthira Maharaj comenzó a hablar en presencia de todos los demás familiares. Texto 8. Maharaj Yudhishthira dijo: Tío mío, ¿recuerdas cómo siempre nos protegiste a nosotros y a nuestra madre de toda clase de calamidades? Tu parcialidad, tal como las alas de un ave, nos salvó de ser envenenados y de un atentado incendiario. Significado. Debido a que Pandu murió a una temprana edad, su viuda e hijos pequeños fueron el objeto del cuidado especial de todos los miembros mayores de la familia, especialmente Bhismadeva y Mahatma Vidura. Vidura era más o menos parcial para con los Pándavas, por la posición política de estos. Aunque Dhritarashtra les daba el mismo cuidado a los hijos pequeños de Maharaj Pandu, no obstante fue uno de los intrigantes que quiso hacer desaparecer a los descendientes de Pandu y reemplazarlos con sus propios hijos, a quienes crearía para que se convirtieran en los gobernantes del reino. Mahatma Vidura pudo darse cuenta de esta intriga de Dhritarashtra y compañía, y en consecuencia, pese a que era un servidor fiel de Dhritarashtra, su hermano mayor, no le gustaba la ambición política de éste a favor de sus propios hijos. Por lo tanto, cuidó mucho de la protección de los Pándavas y su viuda madre. De modo que era, por así decirlo, parcial con los Pándavas, prefiriéndolos antes que a los hijos de Dhritarashtra, aunque en términos generales sentía el mismo afecto por todos ellos. Él sentía el mismo afecto por los dos grupos de sobrinos, y en ese sentido siempre regañaba a Duryodhana por su comportamiento intrigante en contra de sus primos. Él siempre criticaba a su hermano mayor por su política de animar a sus hijos y al mismo tiempo siempre estaba alerta para darles protección especial a los Pándavas. Todas estas diferentes actividades de Vidura en la política del palacio hicieron que fuera bien conocido como parcial para con los Pándavas. Maharaj Yudhishthira se ha referido a la historia pasada de Vidura antes de que éste se fuera de la casa a un largo viaje de peregrinaje. Maharaj Yudhishthira le recordó que había sido tanto bueno como parcial para con sus sobrinos adultos, incluso después de la batalla de Kurukshetra, que fue una gran catástrofe para la familia. Antes de la batalla de Kurukshetra, la táctica de Dhritarashtra era la de aniquilar a sus sobrinos quedamente. En consecuencia, le ordenó a Purochana que construyera una casa en Varanavata,
Y cuando la misma estuvo lista, Dhritarashtra deseó que la familia de su hermano viviera allí por algún tiempo. Cuando los Pándavas, en presencia de todos los miembros de la familia real, se disponían a ir allá, Vidura, muy discretamente, les dio instrucciones acerca del futuro plan de Dhritarashtra. Eso se describe detalladamente en el Mahabharata, Adiparva 114. Él les dio una clave indirecta diciéndoles: un arma que no es de acero ni de ningún otro elemento material puede ser de lo más certera para matar a un enemigo, y aquel que lo sabe nunca lo mata. En otras palabras, insinuó que el grupo de los Pándavas, estaba siendo enviado a Varanavata para ser matado, y por eso advirtió a Yudhishthira que fuera muy cuidadoso en su nuevo palacio residencial. Él también dio indicaciones acerca de un fuego, y dijo que el fuego no puede extinguir al alma, pero puede aniquilar el cuerpo material. Mas aquel que protege al alma puede vivir. Kunti no lograba entender esas conversaciones indirectas entre Maharaj Yudhishthira y Vidura, y así pues, cuando le preguntó a su hijo qué significaba la conversación, Yudhishthira le respondió que las palabras de Vidura daban a entender que habría un incendio en la casa a la que se estaban dirigiendo. Posteriormente, Vidura fue disfrazado a donde estaban los Pándavas y les informó que el mayordomo iba a incendiar la casa en la 14ª noche de la luna menguante. Era una intriga de Dhritarashtra para que los Pándavas y su madre murieran todos juntos. Y gracias a la advertencia, los Pándavas escaparon por un túnel subterráneo, con lo cual Dhritarashtra no supo de su fuga. Tanto que después del incendio, los Kauravas estaban muy seguros de la muerte de los Pándavas, a tal punto de que Dhritarashtra llevó a cabo las exequias con gran alborozo. Y durante el periodo de duelo, todos los miembros del palacio estuvieron abatidos, con excepción de Vidura, que sabía que los Pándavas estaban vivos en alguna parte. Hubo muchas calamidades como esas, y en cada una de ellas Vidura protegió a los Pándavas con una mano, y con la otra trató de apartar a su hermano Dhritarashtra de esa clase de tácticas intrigantes. De manera que siempre se mostró parcial para con los Pándavas, tal como un pájaro protege sus huevos con las alas. Ay, sí, ese no era solo una cuestión de chisme y que no se caían bien, Mm. era muy, muy duro ese ambiente en el palacio, a tal punto, mira, que Dhritarashtra quería matarlos a todos. Es muy pecaminoso en realidad. Ujú, Y aún así Yudhishthira ahora los acogía y los tenía en su palacio, ¿no? Porque ya eran ancianos, pero nos muestra el ambiente tan nefasto que había en esa relación familiar. ujú. Ok. Mm. Texto. Mientras viajabas por la superficie de la tierra, ¿cómo te mantenías? ¿En qué lugares sagrados y sitios de peregrinaje prestaste servicio? Significado. Vidura salió del palacio con el fin de desapegarse de los asuntos familiares, especialmente de las intrigas políticas. Como se dijo aquí con anterioridad, él fue prácticamente insultado por Duryodhana, al referirse a él como el hijo de una Shudrani. Aunque no, aunque no está fuera de lugar el hablar de la abuela de uno de modo relajado. La madre de Vidura, aunque era una Shudrani, era la abuela de Duryodhana. Shudrani es como, o sea, Shudra, Sí, ¿sí? ujú, Se me sí. ocurre. Ok. La madre de Vidura, aunque era una Shudrani, era la abuela de Duryodhana. Y a veces se permite que haya un intercambio de palabras graciosas entre la abuela y los nietos. Pero como la observación era un hecho real, a Vidura le desagradó y lo tomó como un insulto directo. Por consiguiente, decidió irse de su casa paterna y prepararse para la orden de vida de renuncia. Esta etapa preparatoria se denomina Vanaprastha Ashram o vida retirada, en lo que uno se dedica a viajar y visitar los lugares sagrados que hay en la superficie de la tierra. En los lugares sagrados de la India, tales como Brindavan, Hardwar, Jagannath Puri y Prayaga, hay muchos devotos notables, y aún hay comedores gratuitos para las personas que deseen avanzar espiritualmente.
Maharaj Yudhishthira sentía curiosidad por saber si Vidura se mantuvo por la misericordia de los comedores gratuitos, chatras. Y recuerdas que al comienzo vimos cómo Vidura era hijo de una Sudrani, por una maldición. Entonces Duryodhana lo echó del palacio diciéndole, es hijo de una Sudra, y lo echó de muy mala manera porque él estaba aconsejando a su padre que no apoyara a sus hijos. Ujú. Por eso no lo quería. Ujú. Ok. Texto 10. Mi señor, devotos como tú, devotos como tu buena persona son en verdad lugares sagrados personificados. Como tú llevas a la personalidad de Dios en el corazón, conviertes todos los sitios en lugares de peregrinaje. Significado. La personalidad de Dios es omnipresente mediante sus diversas potencias, que se hallan en todas partes. Tales como el poder de la electricidad, se distribuye por todas partes del espacio. De modo similar, devotos puros del Señor, tales como Vidura, perciben y manifiestan su omnipresencia, de la misma manera en que la electricidad se manifiesta en una bombilla eléctrica. Un devoto puro como Vidura siente siempre la presencia del Señor en todas partes. Él ve todo en la potencia del Señor y al Señor en todo. Los lugares sagrados que hay por toda la tierra tienen la función de purificar la conciencia contaminada del ser humano, y lo hacen mediante una atmósfera sobrecargada con la presencia de los devotos puros del Señor. Si alguien visita un lugar sagrado, debe buscar a los devotos puros que residen en ellos, oír lo que enseñan, tratar de aplicar sus instrucciones en la vida práctica, y así irse preparando gradualmente para la salvación final, el regreso a Dios. Ir a algún lugar sagrado de peregrinaje no significa únicamente irse a bañar en el Ganges o en el Yamuna, o ir a visitar los templos que se encuentran en esos lugares. Uno debe buscar también a los representantes de Vidura, que no tienen más deseo en la vida que el de servir a la personalidad de Dios. La personalidad de Dios siempre está con esa clase de devotos puros, debido a su servicio puro, que no tiene ningún vestigio de acción fruitiva o especulación utópica. Ellos participan, de hecho, en el servicio al Señor, específicamente por medio del proceso de oír y cantar. Los devotos puros oyen a las autoridades y oran, cantan y escriben acerca de las glorias del Señor. Mahamuni Vyasadeva oyó a Narada y luego cantó por escrito. Sukadeva Goswami estudió con su padre y se lo describió a Parikshit. Ese es el método del Srimad Bhagavatam. De manera que por sus acciones los devotos puros del Señor pueden convertir cualquier cosa en un lugar de peregrinaje, y solo gracias a ellos los lugares sagrados son dignos de su nombre. Esos devotos puros son capaces de limpiar la atmósfera contaminada de cualquier lugar, y ni queda hablar de un lugar sagrado, profanado por las acciones cuestionables de personas interesadas que tratan de adoptar una vida profesional a costa de la reputación de un lugar sagrado. Texto 11. Tío mío, debes de haber visitado Dwarka. En ese lugar sagrado están nuestros amigos y bienquerientes, los descendientes de Yadu, que siempre están absortos en el servicio al Señor Sri Krishna. Tal vez los hayas visto o hayas oído hablar de ellos. ¿Están todos viviendo felices en sus moradas? Significado. La palabra específica Krishna Devata, es decir, aquellos que siempre están absortos en el servicio del Señor Krishna, es significativa. Los Yadavas y los Pandavas, quienes siempre están absortos en el Señor Krishna y sus diferentes actividades trascendentales, eran todos devotos puros del Señor, tal como Vidura. Vidura dejó el hogar con el fin de consagrarse por completo al servicio del Señor, y los Pándavas y los Yadavas siempre estaban absortos en el Señor Krishna. Así pues, no hay ninguna diferencia en sus cualidades devocionales puras. Ya sea que el devoto puro se quede en casa, aunque se vaya de ella, su verdadera cualidad consiste en estar absorto en Krishna, de un modo favorable, es decir, sabiendo bien que el Señor Krishna es la absoluta personalidad de Dios. Kamsa, Yarasandha, Shishupala y otros demonios como ellos también estaban absortos en el Señor Krishna, pero estaban absortos de una manera diferente, es decir, desfavorablemente. O Shishupala, perdón, o pensando en él como si únicamente fuera un hombre poderoso. Por lo tanto, Kamsa y Shishupala
no están en el mismo nivel en que se encuentran devotos puros tales como Vidura, los Pándavas y los Yadavas. Maharaj Yudhishthira también estaba absorto en el señor Krishna y sus asociados de Dwarka. De no ser así, no le hubiera preguntado a Vidura por ellos. Maharaj Yudhishthira estaba, pues, en el mismo nivel de devoción que Vidura, aunque estuviera dedicado a los asuntos estatales del reino del mundo. Texto 12. Ya nos quieren seguir un texto más. Ah, ¿Cómo van de ti? no, pues igual lo dejamos aquí. Ujú. Bueno, está bien. Entonces, Pero, este, ¿qué piensas? sí, bueno, sí, o sea, me llamó la atención eso de que, o sea, de que los perdón, de que, o sea, de que los demonios también estaban siempre absortos en Krishna, ¿verdad? Pero mal enfocados. Sí, a ver, ¿dónde estás leyendo? Ah, que decía, dice Kamsa, Yarasandha, Sisupala y otros demonios como ellos también estaban absortos en el Señor Krishna, pero estaban absortos de una manera diferente, es decir, desfavorablemente, o pensando en él como si únicamente fuera un hombre poderoso. Claro, pensaban en él porque Por lo envidia. odiaban como un adversario, ¿no? Le tenían envidia. Esa es la naturaleza demoníaca, es específicamente es eso, cuando no aceptas a alguien superior a ti y envidias a Dios, ¿no? Ujú, O adoras a alguien, por ejemplo, muchos demonios adoran a Shiva porque él le otorga bendiciones materiales o poderes. ujú, Entonces también estaban absortos y de alguna manera también recibían su beneficio de toda manera estar absorto en Krishna. sí. ¿Alguna otra duda o comentario? Mm, no, pues está muy interesante también este Sí, capítulo. de verdad. Ajá. Pero Y, bueno, mañana sí. ajá, Sí, es ok. muy interesante porque hay muchos puntos muy valiosos, ¿no? De cómo, sí, yo también había visto algo, pero ya se me pasó. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.